Les iba a sugerir que tal vez se conozcan entre ustedes con las cámaras encendidas y que luego tal vez puedan armar grupos de 4 personas para las próximas tareas del siguiente parcial, las puedan entregar en grupo. Así que desde hoy ya pueden ustedes ir reuniendo grupos de 4 personas o reuniéndose en grupos de 4 personas para las próximas tareas futuras. De momento recordarles que el examen es el sábado 18 a las 9 de la noche, ¿verdad? De 9 a 11 de la noche. Voy a pasar a ver un tema que es el tema de potencias eléctricas. Les voy a compartir, voy a encender la cámara, la grabación, y les voy a compartir el documento para que comencemos. Después les voy a dar otros detalles acerca del examen. Bien, de momento tenemos este documento. Hablamos de potencias que son activas, que están dadas en unidades de watts. Hablamos de potencias que son reactivas, están dadas en unidades de bars, voltioamperios reactivos. Y hablamos de potencia aparente, que está dada en unidades de voltioamperio. La primera, que es la potencia activa, resulta de potencias que consumen equipos o elementos que son resistivos, como por ejemplo las estufas, por ejemplo los calentadores de agua, las duchas, todos aquellos elementos que son resistivos, pues usan potencia activa. La potencia reactiva, está en voltioamperios reactivos, son aquellas que surgen de equipos o elementos que llevan inductores, que son inductivos, o llevan capacitores, son capacitivos, o inductores o capacitivos resultan en potencia reactiva. Y por último tenemos la potencia aparente, que está en voltioamperios. Estos equipos van combinados, ¿verdad? Llevan la potencia resistiva inductiva o la potencia resistiva capacitiva o parte del tres. Esto lo podemos ver en este gráfico. En este gráfico pues podemos ver que tenemos sobre el eje X lo que es la potencia activa. En este eje van a ir todas las potencias que son resistivas. Sobre el eje Y, de forma positiva, vamos a tener las potencias reactivas, que están dadas con un símbolo Q mayúscula. Y hacia abajo serían las potencias reactivas negativas, que están donde está esta flecha roja. Las positivas son aquellas que llevan inductores y las capacitivas son las que llevan capacitores. Estas surgen de motores, todas las reactivas estas surgen de motores o implementos que llevan inductores, y todas las capacitivas pues normalmente resulta de banco de capacitores. Y al final tenemos aquí este vector grande, que sería la suma de la potencia activa P con la potencia reactiva Q. La suma de estas dos potencias nos va a dar una sola potencia, que sería la potencia aparente. Esta potencia aparente va a tener un ángulo con respecto a la potencia activa. Y basado en este ángulo es que podemos encontrar el factor de potencia. El factor de potencia va a estar definido como el coseno del ángulo. Aquí lo vemos aquí en este recuadro verde. Bien, entonces, recapitulando, la potencia activa es aquella que tenemos de resistores, como por ejemplo las estufas eléctricas, las duchas, las planchas, la iluminación incandescente, calentador de agua, secadora de ropa, etcétera. Podría ser lavador de platos también. Luego tenemos lo que son las potencias reactivas, pero estas las clasificamos en dos: las reactivas positivas y las reactivas negativas. Como vimos anteriormente, teníamos una flecha sobre el eje Y positivo, que serían
todos aquellos aparatos que llevan bobinas o inductancias, como por ejemplo, ¿quiénes? Los motores de bomba de agua, los motores ventiladores, los aire acondicionados, los elevadores, los ascensores y todos aquellos equipos que lleven algún tipo de bobina o inductor. Luego tenemos las potencias reactivas que son negativas. Estas parten de todos aquellos equipos que llevan bancos de capacitores, ¿verdad? O cualquier equipo que lleva algún tipo de capacitor. Por último, tenemos la potencia aparente, que va a ser la que resulta de la suma de los vectores de potencia activa y potencia reactiva. Esto lo podemos hacer por medio del famoso triángulo de Pitágoras, ¿verdad? Donde podemos decir que la potencia P al cuadrado más la potencia Q al cuadrado, le sacamos raíz y vamos a tener la potencia aparente, tal y como lo vamos a ver más abajo. Entonces, las fórmulas que vamos a usar para esto son coseno del ángulo igual a potencia activa entre potencia aparente. Si ustedes se fijan, cuando llevaron la clase de trigonometría, la potencia, el coseno, perdón, del ángulo, lo podíamos calcular nosotros como el lado opuesto entre la hipotenusa. Este es el lado, perdón, como el lado adyacente a este ángulo. El lado adyacente a este ángulo es el lado P, lado adyacente entre la hipotenusa, que es ese. Entonces es lo que tenemos planteado aquí abajo, ¿no? Coseno del ángulo va a ser P, que sería potencia activa, entre S, que es potencia aparente. Luego podemos encontrar a través del seno del ángulo la potencia, que es igual a Q sobre la potencia aparente, utilizando el seno del ángulo. Y aquí podemos ver pues que esta potencia que tenemos aquí, Q, la podemos trasladar de forma paralela hacia acá, donde está esta línea punteada, y vamos a tener el triángulo con la misma magnitud. Entonces, con este ángulo podemos decir pues que el seno del ángulo va a ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa, y el lado opuesto sería Q entre S. Esa es la razón que tienen estos valores. Luego, a través de Pitágoras, pues podemos encontrar que la potencia aparente, que es la potencia en la que vienen, normalmente ustedes van a ver en la postería, van a ver que los transformadores vienen en kVA o en voltiamperio reactivo. Esa potencia aparente va a ser igual a la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. También podemos, a través de la tangente, encontrar que la tangente del ángulo va a ser igual a la potencia reactiva entre la potencia activa. ¿Verdad? Tenemos esta fórmula si lo que queremos es relacionar tanto la potencia activa como la reactiva. Si queremos relacionar el lado opuesto entre el lado adyacente, ¿verdad? Bien. Luego tenemos aquí, pues, la descripción de un ejercicio. Mira. Se tiene que una vivienda consume una potencia aparente de 20 kVA. La potencia es la potencia de este vector, ¿verdad? Que es el vector más grande, potencia aparente, que es la potencia S. Y tiene un factor de potencia igual a 0.9. Aquí sí tenemos que tener un poco de analogía. ¿Por qué razón? Normalmente la ENE solicita que la potencia, la ENE solicita que el factor de potencia sea arriba de 0.86. Ese es un dato que ustedes lo pueden apuntar por aparte. O que el ángulo del factor de potencia sea menor a 30 grados. Si ustedes agarran su calculadora y calculan para 30 grados, ¿cuál sería el coseno de 30 grados? Coseno de 30 grados va a ser igual a 0.86. Por esa razón digo yo que la ENE exige que el factor de potencia esté
arriba de 0.86 o que el ángulo que existe entre P y S, de la potencia activa y la aparente, sea menor a 30 grados. Con eso yo estaría cumpliendo los valores propuestos tanto por la NE o por la EH. Son valores que entran pues como valores aceptables. Luego, aquí podemos calcular, miren, y podemos ver lo que dijimos anteriormente. Aquí yo tengo el vector este grande, que sería la potencia S aparente igual a 20 kVA. No tengo el ángulo, pero tengo que el factor de potencia es 0.9, y sabemos que coseno del ángulo va a ser igual al factor de potencia, igual a 0.9. Entonces, calculando, sacando el valor del ángulo, sería el coseno inverso de 0.9. Y esto nos va a dar 25.84. Entonces yo pregunto, le voy a preguntar a Walter, Alexander, tener un ángulo de 25.84, ¿qué significa? Sería como el ángulo que se forma entre la potencia aparente y la potencia activa. El ángulo que se forma Sí, entre esas pero dos ¿qué potencias. significa ese valor? Pero ¿qué significa para nosotros ese valor? Con respecto al factor de potencia, ¿qué significa? Sería como la dirección a la que tiene que ir la potencia. No. Sergio. Pues sería el valor que es aceptado, ingeniero, porque no sobrepasa el ángulo de 30 grados. Exactamente. Dijimos que necesitamos tener valores menores a 30 grados y nos dio un valor de 25 grados. Significa, como dice Sergio, que es un valor que está dentro de los parámetros aceptados por la ENE. ¿Qué significa eso? Si la ENE llega a una industria o algún comercio y verifica que ustedes tienen su factor de potencia abajo de 0.86, o mejor dicho, su factor de potencia tiene un ángulo arriba de 30 grados, la ENE va a montar a esa empresa. Entonces, ¿qué hace la empresa para no ser multada cuando se da cuenta de que sus parámetros de factor de potencia andan un poco errados? ¿Qué hace si el ángulo está arriba de 30 grados? Pues viene la empresa, solicita a un ingeniero que le resuelva ese problema. ¿Y cómo se lo va a resolver? Se lo va a resolver el ingeniero haciendo ciertos cálculos y poniendo un banco de capacitores. Va a poner un banco de capacitores para contrarrestar esa energía reactiva negativa, va a contrarrestar la energía reactiva positiva. La energía reactiva positiva parte de bobinas, de motores, de inductancia, y la bobina reactiva negativa parte de capacitores. Entonces esos dos vectores se van a restar. Al restar esos vectores vamos a tener una potencia reactiva y siempre inductiva, pero de menor valor. Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí pues que nos dio 25.84 grados. Desde aquí puedo ver yo que el coseno del ángulo sería el lado adyacente entre la hipotenusa. ¿Ven? Si este es el ángulo, el lado adyacente es P y la hipotenusa es S. Esa es la razón de estos valores aquí. Entonces, si despejo para P, que es un valor que no conozco, eso me daría S en el ángulo. Así como está acá, P igual a S por coseno del ángulo. Y sabemos que coseno del ángulo es igual a factor de potencia, así como está acá arriba. Entonces yo puedo poner P igual a S, que equivale a 20 kVA, por 0.9, que es el factor de potencia. Por lo tanto, P me va a dar un valor de 18 kilowatts, ¿verdad? Esta ya sería en unidades kW. Recuerden que cuando ustedes hagan análisis de este tipo de potencias, P y Q siempre deben de ser menor a S.
porque ese es el vector ya de la suma de los dos. Entonces, para que ustedes sepan si su ejercicio va bien, pues deben de verificar que tanto P como Q sea menor a 20 kVA. Luego, por Pitágoras, puedo obtener que S cuadrado es igual a P cuadrado más Q cuadrado. O sea que los catetos aquí, en el lado adyacente y en el lado opuesto, al cuadrado y sumados nos va a dar la potencia S, nos va a dar la hipotenusa de forma cuadrada. Y esto yo puedo despejarlo y tener que Q va a ser igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P cuadrado. Solo meto los valores de S, que ya lo conozco. Conozco el valor de S, conozco el valor de P, que lo acabo de encontrar. Y eso me va a dar al final la raíz de 76. Y sacando la raíz, me va a dar que Q es igual a 8.717 kVA. O sea que aquí yo voy a tener en este vector 8.71 kVAR. Y aquí la potencia activa 18 y aquí 20. Podemos ver que para que tengamos un factor de potencia, normalmente la potencia reactiva debe ser bastante menor que la potencia activa. De esa manera vamos a tener un ángulo pues pequeño. Y si lo comparamos, aquí tengo 18 por este lado y por este lado aquí voy a tener 8, así como sale aquí de 8.71. Si los valores me dieran que P son más o menos aproximados a Q, eso significa que estos dos vectores serían casi iguales, significa que este ángulo sería más o menos 45 grados y eso implica que voy a tener un factor de potencia menor, mucho menor a 0.86. Por lo tanto, tengo que hacer la corrección para no ser multado. Bien, ¿le entendieron hasta ahí? ¿O hay preguntas? No, ingeniero. ¿Seguro que no hay preguntas? Porque vamos a pasar a hacer un ejercicio. Bien. Bien. Aquí tengo ya un ejercicio que habla de una industria. Dice que se tiene una industria con un consumo de potencia aparente de 30 kVA. ¿Cuál es la potencia aparente? Pues este vector grande, mira, este vector en verde, con un ángulo de factor de potencia de 42.5. O sea que el ángulo que debe existir aquí es 42.5. ¿Qué puedo concluir de ese ángulo? ¿O qué puedo decir de ese ángulo? Vamos a ver si se acuerdan. Que los datos de P y Q andan cercanos. Exactamente. ¿Y qué más puedo decir? Que es penalizable por la ENE. Correcto, porque va a tener un factor de potencia mucho más abajo de 0.86. ¿Verdad? Acuérdense que su referencia va a ser 0.86 o su referencia van a ser 30 grados. Si tengo menor a 30 grados estoy bien, si tengo más de 30 grados estoy mal. Y aquí lo podemos ver, pues saco el factor de potencia que sería el coseno del ángulo. Coseno de 42.5 me da un factor de potencia de 0.73. 0.73 mucho menor que 0.86, por lo tanto esta industria anda mal, ¿verdad? Anda consumiendo mucha potencia reactiva y eso es dañino para el sistema y para la ENE. Entonces podemos de aquí calcular también la potencia activa. La potencia activa sería el vector sobre el eje X y lo calculo a través del coseno. Entonces ya sabemos que la potencia activa sería, aquí lo tengo, el coseno del ángulo es igual a la potencia activa entre la hipotenusa. Sabemos que la potencia esta va a ser igual a S por coseno del ángulo. Y sabemos que coseno del ángulo va a ser igual al factor de potencia. Por lo tanto, P va a ser igual a S por factor de potencia.
tal y como lo vemos aquí. Entonces pongo el valor de S, que son 30 kVA de potencia aparente, multiplicado por el factor de potencia que nos dio, que son .737, y eso me va a dar una potencia activa de 22.11 kilowatts. ¿Estamos claros hasta ahí? Si esta potencia P me da 22.11 kilowatts, quiere decir que ando bien porque esta es menor a este vector. Recuerden que este vector siempre va a tener mayor valor porque es la suma tanto de la potencia reactiva como de la potencia activa. Luego despejo para Q, que es la potencia reactiva, porque quiero saber cuál es el valor de este vector. Y voy a tener que, por Pitágoras, recuerden que este vector lo puedo pasar paralelamente para acá, que es lo mismo. Y me queda el triangulito de Pitágoras. Entonces me queda que Q va a ser igual a la raíz cuadrada de S cuadrado menos P cuadrado. Metiendo los valores que ya tengo, que S vale 30 kVA y P vale 22.11 kW, ambos al cuadrado y restados, y luego saco raíz, me va a quedar que la potencia reactiva es 20.27. Podemos ver que la potencia activa vale 22.11 y la potencia reactiva 20.27. O sea que estos dos valores son bastante aproximados, se parecen. Por lo tanto, al parecerse, vamos a andar cerca de los 45 grados. En este caso, pues el ejercicio dice que tenemos 42.5. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Le entendieron o no le entendieron? Ingeniero, pero entonces Bien. para que la potencia activa tendría que estar, bueno, la potencia activa y reactiva tendría que estar bajo los 20 kilowatts, ¿verdad? Para que sea aceptable. La potencia, mire, la potencia activa debe estar abajo de la potencia aparente. Esta potencia P debe tener un valor más bajo que esta, porque ya sabemos que este es el vector que suma los dos. Este vector es más grande que cualquiera de estos dos vectores. Luego, para yo poder tener una potencia, un factor de potencia bajo, Q debe ser mucho más bajo que P. Si P se parece mucho a Q, vamos a tener un ángulo casi de 45 grados, como es el caso, ¿no? De un ángulo de 42.5. Porque si usted se fija, P se parece mucho al valor de Q, 22 y 20. Entonces casi tengo un ángulo de 45 grados. Para yo poder tener un ángulo menor, tengo que tener un Q menor. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y eso lo vamos a ver acá porque no hemos terminado el ejercicio. Dice, luego encontrar, dice, la potencia reactiva negativa, porque esta es la potencia reactiva positiva. Vamos a encontrar la potencia reactiva negativa para un factor de potencia de 0.92. O sea que yo necesito reducir este factor de potencia de 0.737, perdón, aumentar. Necesito aumentar el factor de potencia de 0.73 a 0.92. Asumiendo que la potencia aparente se mantiene con la misma magnitud. O sea, esta es la potencia aparente, ¿no? La vamos a mantener con la misma magnitud. Al aumentar el factor de potencia aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo el ángulo, este ángulo que va acá, entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces, fíjense bien. Como tengo un factor de potencia de 0.92, puedo encontrar el nuevo ángulo. El nuevo ángulo sería coseno inverso de 0.92, me va a dar 23.074. Es este nuevo ángulo que estoy dibujando acá. ¿Miren? Pero dice arriba que se debe mantener la magnitud de la potencia aparente. O sea que esta magnitud que tengo acá, yo la voy a venir rotando de esta manera como se mueven las agujas del reloj, ¿no? La voy a venir rotando de esta manera para que mantenga su misma magnitud, pero lo que estoy cambiando es el ángulo.
pasando de 42.5 a 23.07. Con solo ver este 23.07, sé que está es menor que 30 grados. Sé que estamos ya dentro de un valor aceptable. 0.92 es un valor aceptable porque está arriba de 0.86, que es el margen. Bien, entonces, si nosotros rotamos este vector para acá, antes P, la potencia P quedaba aquí, miren esta línea. No sé si lo miran o lo hago más grande. Fíjense bien, antes teníamos este vector y P quedaba hacia abajo en este punto. Al rotar este vector, porque debe mantener la misma dimensión, el mismo valor, roto el vector como que fueran las manecillas de un reloj, bajando el ángulo a 23 grados, 23.07 grados. Y vaya a ver que al rotarlo, esta magnitud que quedaba aquí en P, ahora se vuelve una magnitud mayor. Pasamos de este punto a este punto. Entonces vamos a ver que el nuevo resultado de P tiene que ser más grande. Si antes teníamos 22 kilowatts, ahora lo vamos a calcular. Permítame. Ahora lo vamos a calcular como S por el coseno del ángulo. P igual a S por el coseno del ángulo. Y sabemos que coseno del ángulo es igual a factor de potencia. Entonces vamos a tener S multiplicado por el factor de potencia. Por lo tanto, la potencia activa va a ser 30 kVA multiplicado por 0.92. Y eso me va a dar 27.60 kW. Pasamos, si ustedes se recuerdan, de 22 kW, estamos pasando a 27.6 kW. Aumentó. Eso es lo que aumentó de este punto a este. Entonces ahora nos falta ver que al mover este vector en forma rotativa, como las manecillas del reloj, este vector bajó acá, aumentó P, pero redujo Q, ¿verdad? ¿Cuánto se redujo Q? Pues eso es lo que vamos a averiguar. Entonces ahora vamos a ver cuánto es este vector. Porque conozco el ángulo nuevo que es 23.074, entonces voy a calcular Q. Este lo puedo calcular también por Pitágoras. Q, este Q que vemos acá, tiene la raíz cuadrada de la potencia S al cuadrado menos P al cuadrado. Este Q me va a dar ahora 11.75 kVAR. Antes nos daba 20.27, ahora nos va a dar 11.75. Entonces ya reduje este valor, por lo tanto, nuestro factor de potencia se aumenta y nuestro ángulo se reduce. Ahora, ¿cómo hago yo para reducir este valor ya a nivel de la industria, de la fábrica? Pues hago reducir este valor poniendo aquí un vector que sea negativo. Y un vector negativo sería el equivalente a poner un banco de capacitores dentro de la fábrica o dentro de la industria. Al poner un banco de capacitores estoy poniendo un vector reactivo negativo que se va a reducir de este vector reactivo positivo y nos va a quedar este vector Q', ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería este vector? Pues un método rápido sería restar el valor de este, que sería 20.27, ¿se acuerdan? 20.27, ¿no? Es el valor de Q, ¿no? Y restarle este valor que encontramos, 11.75. Y eso me va a dar 8.52. Ese es el valor reactivo negativo que tengo que considerar en el banco de capacitores. Tengo que hacer un cálculo de cuántos capacitores voy a instalar de tal manera que yo pueda tener esta potencia reactiva negativa. Entonces dice que al hacer esa resta, pues vamos a tener estos valores, tal y como se mira acá.
Y esta es mi potencia reactiva negativa, que sería la resta de la potencia original menos la potencia encontrada ya con el cambio de ángulo. Y eso es lo que voy a tener como potencia reactiva negativa. No sé si les quedó claro. ¿Les quedó claro? ¿O no les quedó muy claro? Sí, sí me quedó claro. Bueno, creo que para que les quede mejor o más claro, lo tienen que volver a hacer en la casa. Háganlo en la casa, analícenlo. Si miran que encuentran algo que no entienden, entonces lo preguntan mañana. Mañana podemos ir con este tema y con otro tema que falta. Sí quiero recordarles que el examen es el sábado a las 9 de la noche, de 9 a 11. La forma es, el sistema de hacer ese examen es entrar al aula virtual, bajar un documento que puede estar en PDF o puede estar en documento Word. No necesitan más el aula virtual, lo resuelven en su casa, en hojas blancas, hojas claras, limpias, ordenado. No necesitan volver a copiar los encabezados tampoco, sino que si son 5 preguntas de verdadero y falso, ustedes pueden verdadero y falso. Número 1, verdadero. Número 2, verdadero. Número 3, verdadero. Número 4, falso. De esa manera ustedes van a poner la respuesta y eso es más rápido para ustedes para que no estén perdiendo tiempo. Porque he visto que muchos exámenes vuelven a copiar todo para dar la respuesta. Mientras que si solo ponen el número de la pregunta y el valor de la respuesta, pues suficiente. Lo mismo con las de preguntas de numeración o de encerrar en círculo. Número 1 le pueden poner A, número 2, B, número 3 puede ser A otra vez, número 4 puede ser E, por decir algo. Entonces solo el número y la letra. Luego, donde sí tiene que tener mucho cuidado, unos ejercicios. Son 3 ejercicios de 5 puntos cada uno para un total de 20, porque el primero de verdadero y falso cuesta 2.5, el segundo de encerrar en círculo cuesta 2.5 y los últimos, que son 3 ejercicios prácticos, cuestan 5 puntos cada uno. En algunos casos puede cambiar, puede que cueste uno 6, otro 4, otro tal vez 5, entonces, pero el total de los 3 ejercicios vale 15. Lo que sí les recomiendo en esos ejercicios es que por favor hagan todo el procedimiento completo, justificando de dónde sacan los valores. Si sacan un valor de una tabla de opacidades, pongan tabla número tal, ¿verdad? Utilizando la tercera columna para abajo, cruzo a la izquierda y encuentro el valor AWG, por ejemplo. Eso es justificar, ¿verdad? La otra situación es poner la fórmula y llenar la fórmula, porque hay alumnos que solo ponen la fórmula y ponen el resultado, y eso no es válido. Porque muchos por teléfono le dicen al compañero, hey, pasame cuál es el resultado de la pregunta tal. Ponen la fórmula y ponen el resultado, y eso yo no lo corrijo. Yo miro quién tiene el procedimiento completo y reviso quién tiene el procedimiento copiado. Si miro 2 que tienen no el mismo procedimiento en sí, sino que el mismo formato de procedimiento, ahí es donde yo vuelvo a revisar y ahí si yo miro que se lo copiaron, porque a veces hasta los errores se los copian, ¿no? Si yo miro que se lo copiaron, pues no lo reviso. El trimestre pasado, perdón, el trimestre que acaba de pasar, mejor dicho, el trimestre antepasado, el tercer parcial, puse un examen, lo revisé y luego se los mandé, les mandé la pauta. Y mi pauta tenía una forma de escribir, una forma de poner los valores en ciertas zonas de la hoja. Pues ahorita para este parcial que pasó, en el tercer parcial les volví a poner el mismo. No tiendo a repetir exámenes, pero lo repetí porque estaba un poco corto de tiempo. Repetí el examen
y algunos copiaron la pauta tal y como yo se las mandé, con los puntos y comas que yo los mandé, en la misma zona donde yo las mandé. Bueno, en ese caso, como yo mandé la pauta, pues se los revisé así, pero sí me fijo que otros compañeros, cuando hacen un examen que no tiene pauta, no le esté copiando al compañero. Eso sí, tómenlo en cuenta. La otra situación es que a la hora de resolver el examen, por favor, lo pueden resolver en carbón, pero al final pásenlo a tinta, por lo menos los resultados a tinta, por la razón que cuando le toman foto o lo escanean a veces no se miran, o no se miran bien los resultados. Si lo hacen en tinta, la tendencia es que sí, al tomar la foto o escanearlos, sí van a aparecer los resultados. Entonces, para mí es más fácil revisarlos, porque si no los veo, no los puedo revisar. Eso tómenlo en cuenta. La otra situación es que doy 2 horas para el examen, pero lo entrego 10 minutos antes, o sea, 10 minutos antes de las 9 yo lo tengo montado en el aula virtual. Y 10 minutos después de las 11 corto el examen, o sea que ustedes pueden entregar hasta las 11:10. Solo que esos 10 minutos no son para hacer examen, son para entregar. Si lo están utilizando para resolver lo que no han podido resolver en 2 horas, en esos 10 minutos pueden fallar y a la hora de subirlo al aula ya no se los recibe. Porque también les recuerdo, ustedes tienen una hora en su celular, el aula virtual tiene otra hora, el campus tiene otra hora, la computadora está a una hora. No todo está sincronizado. Como no todo está sincronizado, hay diferencias de minutos. Por lo que yo les pido, y desde hoy se los digo, que traten de entregar un poco antes. Si les doy tiempo hasta las 11:10, traten de entregarlo a las 11:05 para que no tengan problemas con el aula virtual. Y que esos 5 minutos sean solo para entregarlo, no para estar resolviendo. Esos son mis consejos. La otra situación es que trimestres anteriores yo les mandaba el examen al chat, porque habíamos armado chat de instalaciones eléctricas. Pero como algunos alumnos se pasaron, porque, bueno, en realidad solo fue un alumno que se pasó insultando al docente. Entonces, por esa razón me pidieron que por favor cerrara esos chats. Y esos chats a quienes servían no era a mí, les servía a ustedes. Porque también a través de ese chat yo les mandaba el examen. El examen lo montaba en el aula virtual y lo montaba en el chat. Para algunos era más fácil tomarlo del chat, resolverlo y después solo irlo a montar al aula virtual. Entonces sí les pido que por favor, si alguno tiene algún problema, porque ahorita en la clase de las 12 uno me dijo, no, es que mire que yo estoy en mi trabajo, me dice, y no tengo acceso, dice, pero yo sé que la mayoría tienen acceso al chat. Entonces si tiene un compañero, el compañero baja el examen y se lo puede mandar por WhatsApp al otro compañero para que tenga el examen. De ahí lo que tienen que hacer es resolverlo. Tomen nota de esto. Sé que algunos ya están durmiendo, pero tomen nota de esto porque es importante, ¿verdad? No sé si tienen más preguntas. Disculpe, ingeniero, ¿para qué día queda día? Para el sábado 18 a las 9 de la noche. Muchas gracias. Ingeniero, para subir el examen, ¿es con foto o con un escáner? Yo prefiero escáner porque se mira más claro, pero lo pueden subir con foto. Solo que si lo suben con foto, asegúrense que la cámara tome buenas fotos. Asegúrense que lo que escriben al final esté en lápiz tinta, ¿verdad? Y tinta negra, porque si es tinta azul, a veces la foto no la capta bien. Ustedes lo pueden resolver en carbón, pero al final recálquenlo con tinta negra, por lo menos los resultados finales. A la hora del examen es bueno andar su calculadora, tener unas 2 o 3 hojas en blanco para resolverlo. Como les digo, no necesitan volver a copiar los encabezados, solo agarran un hojita en blanco y van poniendo los resultados con su nombre y su número de cuenta. Así ustedes hacen las cosas más sencillas y tienen más tiempo para resolver. ¿Alguna otra pregunta?
La otra situación es que ármense en grupos de 4 para que el próximo parcial las tareas las hagan en grupo. Les voy a dar chance de que las hagan en grupo. Lo único que no pueden hacer en grupo son los proyectos. Son individuales, pero las tareas se las va a dejar en grupo. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, mañana seguimos con el tema. Los espero a la misma hora. Y les deseo que pasen una feliz tarde.